Gracias por permanecer en sintonía. Continuamos con las informaciones. El embarazo adolescente es una problemática muy reconocida y sobre todo muy trascendente, contra la cual se ha luchado a través de los años. Nuestro país ocupa uno de los primeros lugares con altas tasas en este renglón, lo que da lugar a una realidad alarmante que necesita ser analizada y comprendida para poder implementar estrategias funcionales. Los resultados de la encuesta demográfica y de salud Endesa revelan que aún queda un alto porcentaje de mujeres con edades entre los 15 y los 19 años de edad que no usan métodos anticonceptivos, por lo que es necesario garantizarles el acceso a los mismos. El embarazo a temprana edad, además de ser un riesgo para la salud del adolescente y de su bebé, también repercute de manera negativa en su entorno familiar, en la sociedad y sobre todo implica una mayor probabilidad de abandono de los estudios, de aumento del desempleo y del mantenimiento del ciclo de pobreza. Para analizar con más detalles este tema, tenemos el honor de contar con la ginecóloga obstetra doctora Lilian Guerrero, quien vino a ayudarnos. Hola. Buenas. Bienvenida, Lilian. ¿Cómo estás, Elaine? Gracias por invitarme a tu programa. Qué bueno tenerte. Mira, tenemos este tema que es un tema de mucha controversia. El embarazo adolescente nos da muy duro como país porque tenemos cifras muy alarmantes. ¿Cuál es el escenario que tienen ustedes los ginecólogos con las adolescentes y sobre todo con el asunto del acceso a métodos anticonceptivos? ¿Qué hace un ginecólogo cuando un adolescente llega a consulta? Porque tengo casos, yo que trabajo con adolescentes, que me dicen que hay ginecólogos que le echan un boche, que le dicen que porque ella está teniendo relaciones y una serie de cosas que evita que ella vuelva de nuevo a tener deseos de volver al ginecólogo. ¿Qué me cuentas? Sí, mira, no podemos ponerle barrera a los adolescentes cuando vienen a nuestro consultorio, a nuestra oficina, a pedir ayuda. Es una consulta muy frecuente, tanto a nivel público como a nivel privado nos llegan pacientes con estas condiciones. Se llaman barreras, no podemos poner barreras, tenemos que ayudarla. Siempre el adolescente llega con qué método anticonceptivo más o menos quiere utilizar, nosotros las orientamos, cuáles le convienen, cuáles no, dependiendo si la paciente tiene alguna patología de base, que pueda usar métodos hormonales, los no hormonales, los de barrera, preservativos. ¿Los seguros cubren una adolescente que vaya sola a hacerse, por ejemplo, un Papá Nicolau o un chequeo general? Usualmente si es PAP, si son Papá Nicolau de base líquida o Papá Nicolau tradicional, sí tiene cobertura con su seguro, claro que sí. Aunque sea menor. Exactamente, pero anticoncepción, dependiendo de la cobertura en las farmacias, muchas veces no tienen cobertura. Yo tengo en el caso de las adolescentes que veo en jornada, muchas recurren a las pastillas porque es algo que la pueden comprar sin prescripción médica, una amiga les refiere. Háblanos de eso, de las implicaciones de las pastillas como método para un adolescente. Esta etapa, las pacientes, como su nombre lo dicen, adolecen de mucho conocimiento, la falta de educación sexual y reproductiva. Ellas acuden a los anticonceptivos orales porque, así como tú lo dices, su amiga, su prima dijo que tenían que tomarla, pero la adhesión a las píldoras anticonceptivas, si es como está prescrito diario, todos los días, más o menos a una misma hora, tiene un índice de fracaso muy escaso, pero no la toman regularmente como deben y aquí viene el embarazo no deseado. Por eso a las adolescentes les recomendamos los métodos de barrera de larga duración reversibles, como el la T de cobre, por ejemplo. Está también el Implanón, que se pone en el antebrazo, y también está el DIU, que tiene el levonorgestrel, que es el Mirena. Pero por el costo, muchas veces a nivel público no se puede poner. ¿Qué vamos a hacer en el caso de las adolescentes que no quieren el embarazo? Que es lo que yo encuentro mucho en jornadas y sobre todo chicas que están decididas, que dicen no quiero porque no lo estaba planificando por un sinnúmero de... ¿Qué herramientas tienen ustedes los ginecólogos? Porque ahora mismo tenemos una ley que lamentablemente ha cerrado todos los caminos, ni siquiera bajo violación, bajo incesto, o sea, tenemos una situación bastante fuerte en ese sentido, pero hay que hacer algo con esas chicas, porque muchas lo que están haciendo es haciéndoselos por ella misma y al final de cuentas tenemos un riesgo porque mueren quizás por complicaciones que surjan. Sabemos que la medicina preventiva es la medicina que funciona, campañas de prevención. La abstinencia sexual o no sexo a edad temprana es lo ideal. Claro. Pero sabemos que eso es una panacea, eso definitivamente no ocurre. Entonces, una vez que el adolescente, las adolescentes en este caso, que son las que se embarazan, pero adolescente global, porque son hembras y varones, hay que dar educación sexual y reproductiva. Cuando se empodera el adolescente y tiene conocimiento de su cuerpo y de qué puede pasar si no tiene
una relación sexual con protección, entonces ahí viene el cuidado. Sabemos qué vamos a hacer o cuando llegue el embarazo, cómo van a responder. Pero luego que están embarazadas, nosotros tenemos un programa, primer embarazo, no segundo embarazo. Si ya me tocó una vez, pero el tema es que se siguen embarazando. Entonces ahí vienen la repercusión, la morbimortalidad, tanto materna como fetal, como del infante, porque el riesgo es mayor un embarazo en adolescente. Pero llegan, como tú dices, con la decisión de no lo voy a tener y es muy cuesta arriba porque legalmente en nuestro país no está permitido. Claro. Entonces ellas se orientan de que me voy a tomar tal cosa o que voy a ir a algún centro clandestino. Exacto. Y ahí vienen las complicaciones que puede inclusive dar al traste con la vida de la paciente. Y por eso es tan importante, y eso para mí yo diría que es la base de este asunto, que los padres entiendan que darle métodos anticonceptivos a sus hijos no es fomentar que tengan sexo. Exacto. Y sería bueno que tú lo puedas aclarar, porque muchos padres dicen, es que si yo le pongo condones en la gaveta, le estoy diciendo que tenga relaciones. Vamos a hablar de ese escenario. Nosotros como padres tenemos que empoderarnos y hablar con nuestros adolescentes de educación sexual y reproductiva, porque la tasa y el índice de embarazo no deseado aumenta por falta de desconocimiento. La educación inicia en el hogar. Si bien es cierto que en las escuelas, el gobierno, estrategia de concientización, estrategias para laborales, educativas, para insertar a nuestros adolescentes, que la deserción escolar está en aumento, sobre todo en esta población que estamos hablando. Si hacemos prevención, la tasa de embarazo y la morbimortalidad, por ende, va a bajar. Entonces, entiendo que eso es una responsabilidad de nosotros como padres en el hogar, es lo fundamental para que el adolescente pueda tener la base para prevenir estos casos. En el caso, por ejemplo, de una adolescente que ya está embarazada, ¿cuáles son los riesgos? Porque muchas personas no saben que el cuerpo de un adolescente tiene más riesgos que yo, por ejemplo, que ya soy una adulta. Claro, el embarazo en las edades extremas de la vida, es decir, en la adolescencia o inclusive en la vejez. No, en la vida extrema después de los 35 años, un embarazo de gestante añosa, que ese no es el caso. No, ese no es el caso. Pero sí, el embarazo en adolescentes tiene riesgo de preeclampsia, que es aumento de los niveles tensionales en el embarazo, riesgo, procesos infecciosos, retardo de crecimiento intrauterino, niños bajo peso porque la dieta no es la adecuada, porque no asisten con regularidad a sus chequeos prenatales, la falta de alimentación. Entonces eso conlleva riesgos extras que pueden agregarle morbilidad o enfermedad o inclusive llegar hasta una mortalidad materna por sangrado y partos obstruidos. Hay una situación, y es que ahorita mencionaste que el DIU es el método idóneo, el que recomienda para las adolescentes, pero hay algo, hay madres que quieren prevenir que su hija salga embarazada y quizás su hija no ha tenido penetración, pero sí ha tenido juegos sexuales, que es un caso que tenemos muy frecuente y puede salir embarazada porque hay juegos donde hay un intercambio de fluidos. Esa chica que no ha tenido penetración puede ponerse un DIU, porque no sabemos si realmente se necesita tener ya una penetración para poder insertarle el dispositivo. Si no ha habido coito es penetración. Porque el sexo es juegos sexuales, eso es sexo. Pero cuando hay penetración, sí, ya hablamos de una vida sexualmente activa. Si no hay vida sexualmente activa, no podemos colocar DIU, no podemos hacer papá Nicolau porque hay que insertar un aparato que se llama espéculo, que tiene la forma de un pene. Entonces, si no ha habido penetración, el riesgo de tener un embarazo con esos juegos sexuales, si bien es cierto que se da, la incidencia no es tan alta, entonces no hay por qué tener planificación todavía en ese caso, familiar en este caso. Lo que se recomienda es que puedan utilizar un preservativo, ¿verdad? El varón que use un preservativo, más no todavía el adolescente no. Exacto, esa parte es vital porque hay padres que no saben que desde que inician los juegos sexuales ya tenemos que comenzar a decirle, mira, tienes que utilizar. Inclusive hay enfermedades de transmisión sexual como el VPH, por ejemplo, que con estos juegos sexuales ya no hay que tener penetración y sí se contamina a la paciente. Por eso si el varón tiene lesiones o viceversa, si la hembra tiene lesiones,
ahí el varón se contamina. ¿Y qué recomendaciones ya para irnos le puedes dar tanto a los adolescentes que nos están viendo como a los padres que nos están viendo para que podamos prevenir y sobre todo disminuir estas tasas de embarazo que son cada vez mayores? Claro. Si bien es cierto que el sexo puede esperar, el adolescente tiene que estudiar, incurrir en actividades extracurriculares. Ya nuestros adolescentes están incursionando también en el sector laboral, pero si ya tenemos vida sexual activa, tenemos que documentarnos. Como padres, como ya dije, empoderar y hablar a nuestros adolescentes sobre la vida sexual y reproductiva para así que el adolescente tenga conocimiento, conozca su cuerpo y pueda así, si tiene sexo, tener un sexo responsable para poder evitar enfermedades de transmisión sexual y en este caso un embarazo no deseado. Y que no solamente lleven a sus hijas para revisar si su himen está intacto, que es lo que veo. Óyeme, Lilian, sí, es muy frecuente. Es una situación que de verdad debería darnos vergüenza en pleno 2017 que un padre esté llevando a su hija. Es una violación a sus derechos, por favor. Así es. De verdad que agradezco mucho que hayas venido, apreciamos muchísimo tus aportes. Y a ti también, muchas gracias por invitarme. Cada persona tiene derecho a decidir cuándo desea tener hijos y cuántos quiere tener, por lo que es necesario facilitar el acceso a los distintos métodos anticonceptivos que existen. El Estado y todas las entidades relacionadas deben velar porque estos derechos se cumplan y que sobre todo alcancen a toda la población, sin importar clase social, edad ni sexo. Poder decidir sobre la salud sexual y reproductiva es un derecho y es un derecho de todos. Con esto termina Respuestas y nos vamos contentos porque compartimos contenido sobre sexualidad que le aporta salud y sobre todo felicidad a su vida. Esperamos volvernos a encontrar en otra entrega y no olviden de visitarnos en respuestas.com, nuestra página web especializada en educación sexual para que sigan aprendiendo más sobre este tema. Elaine Félix se despide. Hasta la próxima.